estamos entendiendo. Eso es como que usted le haya comprado una casa y usted tiene la deuda con el banco. Y resulta que ya usted llegó y no puede, usted tiene una deuda y no la puede pagar. Tienes una deuda con el banco de tu casa y no la puedes pagar. Y lamentablemente está llegando el momento de que usted le van a quitar la casa. Y usted no va a tener dónde vivir. Obviamente aquello es más trágico, pero bueno, usted no va a tener dónde vivir. Y están por ejecutarle a usted la condena de que usted debe entregar la casa porque no tiene para pagar. Y aparece un señor y dice, está bien, ellos tienen la deuda, no es que no eres pecador, tienen la deuda, pues yo la voy a pagar para que ellos puedan seguir viviendo. Yo voy a entregar de lo mío para que ellos puedan seguir viviendo. Estoy poniendo un ejemplo de una casa. En el caso de Cristo fue, yo estoy dando mi vida justa y pura por la de unos pecadores que tienen la deuda, pero para que ellos puedan seguir viviendo, porque ellos están en esa condición y no pueden salir de ahí. Estamos incapacitados de salir de esa deuda. Y Él fue que pagó. Él te salvó. Ahí es donde dice, Él te salvó de una muerte eterna. Eso fue lo que Él hizo. Eso es la Semana Santa. Eso es la importancia de la Semana Santa. La importancia de que Cristo voluntariamente decidió entregar su vida para que tú y yo y todo aquel que cree en Él pueda tener acceso a seguir viviendo en la era venidera. Aleluya, iglesia. Entonces, ¿qué tenemos en Romanos 6:23, nueva versión internacional? La paga del pecado es muerte, pero la paga de Dios es vida en la era venidera, es vida en la era eterna. Entonces, volvemos, tiene que morir algo, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Usted debería haber muerto para pagar por su pecado, pero no tenía más vida para vivir y se queda anulado, queda sin vida, muerte eterna. Pero Cristo dio su vida por ti, entonces, ahora la dádiva de Dios en Cristo es que tú puedes tener vida eterna porque Él cargó en Él tu falta, Él cargó en Él lo que te correspondía a ti. Él cargó en Él tu condenación. La condenación que pesaba sobre todos nosotros como una espada de Damocles es muerte eterna. Eso está allí, esa espada. La condenación que tenemos por lo que pasó en el principio, esa condenación que tenemos como la espada de Damocles, era la muerte eterna. O sea, usted pudiera vivir, pero cuando muriera, usted sabía que usted no iba a levantarse más nunca del dominio de la tumba, del dominio de la muerte que lo tiene el diablo, porque él fue el que introdujo la muerte por medio del engaño. Y Dios tuvo que introducir la vida por medio de Cristo. Y entonces Él cargó esa condena en Él para que tú puedas vivir. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 8:1, ¿qué es lo que dice? No hay condenación. Así, se lo pongo así. No hay condenación, o sea, no hay muerte, no hay condenación para los que están en Cristo. Es decir, todo aquel que aceptó a Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo se dice? Así. Ahora, les voy a hablar de Cristo como sacrificio, ¿no? Cristo estaba muy consciente de eso. Cristo estaba muy consciente de eso. Le voy a leer ahorita 2 versículos que lo que Él les habló en la Santa Cena, que fue el lunes en la noche, el día 11 de Nisan del año 28. Ese lunes, antes de ser apresado, Él tuvo la Santa Cena con sus apóstoles. Y Él les dijo sobre la muerte. Pero hay algo que me gusta de la escritura que muestra en la parte muy humana de Cristo, ¿no? Porque cuando Él estaba hablando y Él predicó muchas veces. Cuando habló del servicio, dijo, el que quiera ser más grande debe ser vuestro servidor. Y ustedes deben servirse los unos a los otros. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y a dar mi vida en rescate de muchos.
Él sabía que Él vino fue a eso. Él vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos ser rescatados, salvados. ¿De dónde? De la tumba, del sepulcro, de la muerte eterna. Esa era la condenación que pesaba sobre todos nosotros. Y Él lo dijo. Y en la cena, Él lo dice también. Y usa estos dos versículos, muestran las dos coyunturas que marcaba el sacrificio de Cristo. Dice en Mateo 28, 26, 28, nueva versión internacional, dice: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Entonces la sangre de Cristo en primer lugar fue para que pudieran ser perdonados los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Él estaba consciente de eso. O sea, si Él no muere no hay perdón. Por eso que le digo, usted sabe, Jesucristo tuvo, cuando se movía todos los días, sobre Él tenía que pesar las vidas de esos hombres que vivieron por Él. Las vidas de Abraham, de Moisés, de Elías, la vida de Noé, la vida de Jonás, la vida de todos esos grandes hombres, Ezequiel, Daniel, Job, pesaban sobre Él, porque su vida hubiera carecido de sentido si Cristo no hubiera logrado la victoria en la cruz. Porque sin la victoria en la cruz, incluso ellos hubieran quedado en el dominio de la tumba. Porque nadie puede salir de allí sin Cristo. Sobre Él pesaba todo eso. Y pesaban ellos y pesábamos las generaciones futuras, nosotros. Él estaba muy consciente de eso. Entonces, una de las razones que cumplió el sacrificio de Cristo es la sangre que tenía que ser derramada para el perdón de los pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y lo otro punto que cumplió el derramamiento de sangre de Cristo, la cruz, el sacrificio, es de la misma manera, está en Lucas 22, 20, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Es decir, una de las razones fue el perdón de pecado, y otra de las razones que cumplió también el sacrificio de Cristo es la limpieza suya para vida eterna. Entonces, en el sacrificio de Cristo tenemos tanto perdón como acceso a la vida eterna. Somos limpiados de nuestros pecados. Somos libres de la vieja levadura para vivir en una levadura nueva. La levadura no de la maldad, sino de la verdad, la justicia, el amor y todo lo que es el carácter de Cristo en nosotros. Para eso Él murió. Entonces, esa es la razón, Él lo dice, ¿no? Sin embargo, Jesucristo, aunque estaba consciente y lo decía, usted vio que lo dijo antes, lo dijo aquí, pero cuando llega el momento, y a todos ustedes les debe haber pasado, y es una de las cosas donde uno se puede identificar con Cristo, que uno sabe que viene algo, pero cuando llega el momento de enfrentarlo, uno le entran los nervios. No, tranquilo, yo mañana voy y resuelvo eso, y cuando llega el mañana uno está, hermano, ojalá no venga. ¿Me entienden? Esas son cosas, a todos nos ha pasado, pero a Cristo le pasó con su vida. Por eso es que te dice Lucas 22, 44, del versículo 42 al 44, la NBI dice: Padre, si quieres, esto fue después de la Santa Cena, después de que Él dijo: entrego mi vida, esta es la copa por todos ustedes. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Sabía lo que le venía. Si usted lee el Salmo 22 describe el maltrato que Cristo llevó hasta la cruz. Que sus huesos se veían. Yo les voy a explicar todo eso ahorita. Sus huesos se veían de lo que Él sufrió antes de ser crucificado. Isaías 53 dice que no parecía humano. Su rostro estaba tan golpeado que no parecía humano.
Porque lo que se descargó sobre Cristo esa noche, hasta que fue crucificado, fue puro maldad demoníaca. Toda la frustración que tenían los espíritus diabólicos enemigos de Dios, toda esa frustración a través de siglos de no haber podido impedir el nacimiento de Cristo, porque ellos trataron de impedir que Cristo naciera. Cuando descienden los ángeles en Génesis 6 y crean los nefilín, que Dios tuvo que mandar el diluvio, fue para pervertir la sangre de por donde vendría el Cristo. Cuando Él esclaviza a Israel y manda matar a los niños, cuando Herodes manda matar a los niños, era buscando siempre detener al Mesías. Porque Dios siempre fue diciendo, Dios siempre fue, si usted lee el relato bíblico, Dios siempre mostró el linaje sanguíneo por donde nacería el Mesías. Primero dijo, vendrá de Sem. De entre los hijos de Noé viene de Sem. Y de entre los hijos de Sem viene de Abraham. Porque Él le prometió a Abraham, le dijo, por ti serán benditas las naciones, por tu descendencia, el Mesías. De tu muslo, dice, creo que es que dice, saldrá el Redentor. Eso fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y de entre los hijos de Abraham le prometió lo mismo a Isaac. Después a Isaac le prometió lo mismo a Jacob y le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Y de entre los 12 tribus de Israel dijo, viene de Judá. El cetro de mando no se separará de Judá. Y ellos iban sabiendo. Entonces el Mesías viene por Judá. Por eso el ataque después a Judá. Y después dijo, y de entre las familias de Judá viene de Isaí. Es decir, de la familia del padre de David. Y de los hijos de Isaí fue David. Por eso es que Dios le promete el trono de David, su padre, su antecesor. Y es por eso la importancia que tiene en la Biblia ¿cómo es que está en Mateo y en Lucas? El árbol genealógico de Jesucristo. Ahí la importancia, porque uno de los requisitos del Mesías era que tenía que ser descendiente de David y de Abraham. Eso estaba ahí. Entonces, el diablo siempre intentó detener esa línea sanguínea y nunca lo pudo detener. Incluso el día del nacimiento de Cristo, el mismo diablo intentó espiritualmente detener eso, que es lo que dice Apocalipsis 12, y no pudo. Dios protegió esa zona. Mandó a Herodes a matar a los niños. A Cristo mismo lo intentó matar un montón de veces hasta que Dios dijo, bueno, ya, ahora es que viene su muerte. Entonces lo que se descargó sobre Cristo esa noche y ese día martes hasta el miércoles a las 9 de la mañana, que fue cuando él salió camino al Gólgota, fue toda la frustración demoníaca de no haberlo podido detener antes. Sobre él se desató maldad pura y dura. ¿Por qué había dicho ese hombre? Hablar del amor al prójimo y de la salvación en Dios. Eso fue lo que hizo. Eso sí, expuso a los malvados. Y usted sabe por qué Cristo no es un modelo a seguir en la sociedad. Porque ¿qué pueden decir de Cristo? Cristo mató a alguien, vendió droga, fue un asesino, tuvo una pandilla. ¿Qué fue? Fue un violador, tuvo 500 mujeres. ¿Qué fue? No, nada. No pueden decir nada. Simplemente no les gusta Cristo como modelo porque representa todo lo contrario a la maldad que a ellos les gusta. Por eso es que la luz vino al mundo y desecharon la luz, porque prefirieron la oscuridad. Por eso es que Cristo no es un modelo para el mundo, prefieren otros modelos, Nietzsche, no sé qué, y todas esas porquerías. Entonces Cristo sabía lo que le venía, Él sabía lo que le venía. Y nadie está preparado para eso. Vamos a estar claros. Nadie está preparado para que digan que usted lo van a quedar a palo terriblemente y te van a matar. O sea, nadie está preparado para eso.